Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro coloquio del Departamento de Matemáticas. En esta ocasión tenemos a Carlos Alfaro, egresado de nuestro departamento. Carlos Alfaro se incorporó a trabajar pues no sé si decir a la industria o al gobierno, porque es Banco de México, es una institución autónoma. Bueno, el caso es que está en Banco de México y a pesar de sus múltiples ocupaciones en el banco, sigue haciendo investigación. Entonces hoy precisamente nos va a platicar un poco de esa investigación. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, David. De verdad, les agradezco mucho la invitación y que pues ustedes estén aquí escuchando esto. Eh, Les voy a hablar de ideales de distancia. En realidad, antes de trabajar en matrices de distancia, yo había trabajado con matrices laplacianas inspirados en el grupo de pilas de arena. Entonces, para calcular esos grupos de pilas de arena, lo que solemos ocupar es la forma normal de Smith. ¿Se acuerdan que el trasfondo del teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados, pues realmente es la forma normal de Smith, que nos da la estructura del grupo? Entonces, a Carlos Valencia, profesor de aquí, se le ocurrió una idea muy interesante de tomar la matriz de adyacencia y ponerle variables en la diagonal, y esto generaliza la matriz de adyacencia, la matriz de Laplaciana y otras matrices. Con esta matriz, él ideó algo que le llamó los ideales críticos, generalizando otro de los nombres de los grupos de pilas de arena, que son los grupos críticos. Entonces, ocupamos estos ideales para hacer caracterizaciones dentro de los grupos de pilas de arena que habían estado abiertos por bastantes años. Entonces se me ocurrió la idea de explorar otras matrices, y justamente había visto que las matrices de distancia se comportaban, más bien, había muchísimos estudios del espectro, del determinante. Entonces, la historia que les voy a contar es un poquito sobre esa exploración que hicimos de las matrices de distancia, un poquito basados en lo que ya habíamos hecho para los grupos de pilas de arena. Y pues la historia en realidad comienza con Libby Taylor, que la conocí hace más o menos 10 años, y empezamos a trabajar, confió en mí en este proyecto, y pues hemos estado incorporando a más personas: a Aida Vial, Christine Hayes, Teresa Oextra, que también es egresada de aquí, Ralie, Juan Pablo, Marco Serrano, Uriel, de la UNAM, Iván Telles y Octavio Zapata. La idea de la plática es bastante sencilla. Vamos a ver propiedades de los ideales de distancia, la relación que hay de los ideales de distancia con la forma normal de Smith, unas clasificaciones, y nos vamos a ir a los árboles. Espero que les gusten los resultados. Son bastante inesperados, ¿no? La verdad es que, pues sí, son como más o menos como 10 años de trabajar en esto. Otras cosas he hecho, pero los resultados que hemos obtenido son bastante interesantes. Comenzamos con la matriz bueno, con una gráfica conexa. Le vamos a pedir que sea conexa, y la distancia pues simplemente va a ser el número más bien, la distancia entre dos vértices va a ser el número de aristas que hay entre un camino mínimo entre estos dos vértices. De esta manera, pues la matriz de distancia pues simplemente va a tener en la entrada, va a ser una matriz n por n, cuya entrada en el vértice UV pues simplemente va a ser la distancia de estos dos vértices. Y pues aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, de 0 a 5 pues debería de ser 2. Y esta es una matriz simétrica, porque es una gráfica. Ah, ya no se dejó. Entonces, nos tomamos un anillo de polinomios sobre un anillo conmutativo R con variables asociadas a los vértices. Pero aquí me faltó... Así. Ya. Esta matriz de X simplemente es ponerle variables en la diagonal. Si se dieron cuenta, la única diferencia es la matriz de distancia tiene ceros, y es el único lugar donde va a tener ceros en la diagonal. Y la matriz de X
le vamos a poner variables. De hecho, aquí nos vamos a enfocar a ponerle distintas variables, pero si le ponemos una sola variable o lo que se les ocurra, podemos seguir creando la misma teoría, pero depende un poquito de las aplicaciones que queramos. Si le ponemos una sola variable y calculamos el determinante, pues de ahí podemos sacar el espectro y otras propiedades. Pero, digamos, para entrar en el mundo del álgebra conmutativa, vamos a ponerle aquí varias variables. Entonces nos tomamos un anillo de polinomios sobre un anillo conmutativo R en las variables que ya había mencionado. Y entonces vamos a denotar por menores sub k de la matriz de X al conjunto de determinantes de las submatrices de tamaño k por k de esta matriz que definimos. Entonces estos determinantes pues resulta que son polinomios sobre esta matriz. Y vamos a definir el késimo ideal de distancia como el ideal generado sobre este anillo de estos menores de tamaño k. Y lo vamos a denotar simplemente por i sub k de R. Aquí le pongo el R porque lo podemos hacer sobre cualquier anillo de polinomio, sobre cualquier anillo conmutativo, pero a veces me va a interesar que esté en R, a veces que esté en Z. En particular en esta plática me va a interesar más que esté en los enteros. Pero también podemos tomarlo en campos. Entonces, vamos a decir que un ideal es trivial si pues es generado por el 1, y pues esto indica que pues genera a todo el anillo. Y aquí les voy a poner un ejemplo del ideal de distancia del prisma de 6 vértices. Si quieren pueden intentar escanear este código a ver si les genera un código en Sage con el que ustedes van a poder ver cómo se calcula en SageMath estos ideales de distancia. Me da un poco de miedo que vaya a darle clic ahí y que no va a funcionar, pero ¿a ustedes sí les funcionó? ¿Sí salió un código en Sage o no? Bueno, vamos a arriesgarnos un poco. De todas formas, a ver si funciona. Ay, pero... es que es aquí. Ya. Ahora vamos a darle clic. Vamos a abrirlo. Bueno, y ahorita pues ya le robé sus datos. No es cierto. Ahora vamos a abrir. Sí, está de este lado. Es para el otro lado. Sí se está moviendo para acá. Pero necesito... Sí, pensé que iba a ser más sencillo. Creo que no se va a dejar. Bueno, lo que sí es que... no. Podrían entrar... si me puedes ayudar a compartir esta diapositiva. Mira, es que como tiene 2 pantallas, ahorita nada más la jalamos acá. Ándale. Sí, yo también intenté lo mismo, Sí, pero no se dejó. A ver, ¿nos podemos salir tantito? Sí, sin problema. Bueno, tal vez sí vale la pena ver estos ejemplos, pero aquí digamos que no es muy difícil ver que el primer ideal de distancia pues está generado por todas las entradas. Ese ideal pues es simplemente pues el generado por el 1, ¿no? Con el 1 pues ya generamos todo el anillo. El segundo, pues por ahí podemos encontrar menores de tamaños 2 por 2 que también nos van a dar el 1. Entonces ya con eso ya se acaba, en lugar de estar calculando todos los
n en k al cuadrado menores, pues hay algunos que son fáciles de calcular. Y en el caso 4, en el caso 3 también podemos encontrar por ahí una matriz de 3 por 3 que nos va a dar el determinante igual a 1. Entonces, si no se puede, no hay problema. Al final, sí, ¿verdad? Va a ser un lío. Entonces, el cuarto es el primero que ya no es trivial y nos da un montón, como se pueden imaginar, son un montón de polinomios y lo que necesitamos es una representación sencilla. A mí me gusta calcular las bases de Grobner, pero en realidad no es necesario una base de Grobner. Con que encuentren una base sencilla que describa al ideal, ya con eso lo hicimos. Y pueden calcular igual el quinto ideal de distancia y así. Y pues sí, uno como que dice, pues esto para qué, ¿no? Hay que notar que el último ideal de distancia va a ser justamente el generado por el determinante de la matriz de X. Y ahora creo que ya no funciona. A ver. Sí, ¿verdad? Yo creo que me tengo que regresar acá y darle clic. Ya. Bueno, y como tenemos ideales de polinomios, pues también podemos asociarle sus variedades. Entonces, aquí me agarré otra gráfica, la gráfica completa con 3 vértices, porque como esto explota combinatoriamente, pues ya graficar en 4 dimensiones pues ya no es tan posible. Entonces, el primer ideal de distancia de la gráfica completa es el 1, entonces su variedad asociada pues va a ser el vacío. El segundo ideal de distancia va a ser generado por estos 3 polinomios, entonces no queda otra más que su variedad solo sea un puntito, que si lo vemos de cerca, aquí hay un punto crítico como variedad, pero si lo vemos, sí, en R3. Y el tercer ideal de distancia va a ser generado por este polinomio, que localmente cerquita del 1, 1 se ve así, pero si nos alejamos más, pareciera que nos está dividiendo el R3 en 8 espacios. Realmente no, más bien son como que nos los divide en un espacio aquí, otro por acá y otro por acá. Cuatro lugares disconexos. Salvo que este de acá debe ser homeomorfo a un círculo. Y en general pues tenemos estas propiedades, esas cadenas, que el primer ideal de distancia contiene el segundo ideal de distancia y así nos vamos. Y en cuestión de variedades pues es al revés. Algo que hay que notar aquí es que las variedades de estos ideales de distancia pues generalizan al espectro de las matrices de distancia. De hecho hay un concepto en teoría espectral de gráficas en el que uno puede definir 2 gráficas coespectrales si tienen el mismo espectro. Algo que ya pasa aquí es que si tenemos 2 gráficas con n vértices, entonces G y H son isomorfas. Sí, solamente sí existe una permutación de los vértices tal que el enésimo ideal de distancia de G es igual a la permutación de los vértices de H, al enésimo ideal de distancia permutando los vértices de H. Entonces estos ideales obviamente traen mucha más información que el espectro. Y pues esto lo podemos ir generalizando a otros contextos, en particular si lo quisiéramos llevar a digráficas, nada más le tenemos que pedir que sea fuertemente conexa y para no decir tantas palabras, solo le vamos a decir que sea fuerte. Si para cada par de vértices distintos U y V existe un camino dirigido que va de U a V y otro que va de V a U, y esto para cualesquiera par de vértices, eso es importante para poder tener el concepto de distancia. Si no, pues tendríamos que poner... La verdad es que eso no lo he explorado, podríamos ponerle infinito y tal vez hacer geometría tropical, no sé. Pero bueno, aquí la distancia igual aquí es importante el orden. La distancia de U a V va a ser el número de arcos, aquí cambia el nombre de aristas a arcos, en un camino de longitud mínima que va de U a V. Y aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un ejemplo de circuitos de 2 a 5 vértices. Más adelante pues vamos a ocuparlos un poquito más. Y podemos hacer lo mismo, la misma teoría. Podemos calcular dx
lo mismito. Y como casi no tenemos oportunidad de graficar variedades, por eso es que también quería mostrarles esto. Y en teoría, y también esto lo podemos llevar a complejos simpliciales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay un montón de matrices de distancia que yo vi en la literatura, que muchas parten de la matriz de X, que más bien que las podemos definir a partir de la matriz de X. Llamemos la transmisión de un vértice como la suma de las distancias de ese vértice al resto de los demás vértices. Y vamos a denotar por TRS al vector de transmisiones de los vértices y D por el vector de grados de vértices. Entonces, con estos dos conceptos podemos definir otras matrices. DL, que le llaman la matriz laplaciana de distancia, y simplemente va a ser, nos tomamos el negativo de la matriz de X y evaluamos las variables en menos TRS. Esta de Q se conoce como la matriz laplaciana sin signo, igual, simplemente agarramos dx y evaluamos en TRS. DD es menos dx, evaluando x en menos dd y también dd más y así. Entonces, esas variedades pues generalizan, las variedades de nuestro ideal de distancia pues generalizan estas variedades también, los espectros de estas matrices también. Y pues hay un montón de literatura al respecto sobre todas estas variantes. Aquí les dejo, por ejemplo, que en matemáticas es reciente, 2014. Ese es más viejito, distancias sexgráficas. Yo lo conocí hace poco realmente, este libro. Es de Frank Harari, de los 90. Este otro es más reciente, de Leslie Hogbin y Carolyn Reinhardt, sobre el espectro de las variantes de matrices de distancia. Y vamos a ver ahora cómo se relaciona con la forma normal de Smith. Pues primero nos vamos a ver qué es la forma normal de Smith. Pues decimos que dos matrices son equivalentes si existen matrices P y Q unimodulares, tal que M es igual a P por N por Q. Realmente esto lo que significa es que a M lo vamos a llevar a N haciendo operaciones elementales en filas y en columnas, pero solamente en los enteros. Esto en realidad se puede definir no nada más para matrices en los enteros, sino para matrices con entradas en dominios de ideales principales. De hecho, pues uno puede calcular la forma normal de Smith para calcular el polinomio mínimo de una matriz y el polinomio característico. Pero aquí me interesa que sea con entradas en Z. Entonces, la forma normal de Smith de una matriz con entradas en los enteros, M, va a ser la única matriz diagonal que va a ser equivalente a M y que tiene esta forma. Es diagonal y va a tener F1 hasta Fr, donde R es el rango, y después va a tener puros ceros. Y también va a ser traspasar de que Fi divide a Fj para I menor que J. Y eso lo vamos a denotar por siglas en inglés como SNF de M. Los elementos de la diagonal pues se conocen como los factores invariantes o divisores elementales. Y ese es un teorema yo lo vi en el curso de álgebra abstracta, el básico. Pero esto se llega hasta Poincaré, cuando él está definiendo homología en el suplemento 5 del análisis situs, aparece este teoremita. Entonces, sea M una matriz con entradas en los enteros, con entradas en la diagonal que sea, aquí me faltó un poquito sea M una matriz con entradas, no, más bien, cuya forma normal de Smith son esos elementos de la diagonal. Entonces, lo que nos dice el teorema de los divisores elementales es que Fk va a ser igual a delta K entre delta K más 1, donde delta K va a ser el máximo común divisor de los K menores de M, y a delta 0 va a ser igual a 1. Y esto va a ser para K entre 1 y R.
Entonces, la conexión que quería que quedara un poquito más clara, en realidad es que esta matriz M, supongamos que le quitamos los elementos de la diagonal y los elementos de la diagonal va a ser ese vector D. Entonces, y va a ser una evaluación de la matriz de X. Entonces, si F1 hasta Fr son los factores invariantes de esta matriz M, entonces, al evaluar el iésimo, más bien, sí, el iésimo ideal de distancia de la matriz, de la gráfica G en X igual a D, al evaluarlo recuperamos a delta I M, al máximo común divisor de los I menores de M. Simplemente es evaluar y nos tiene que dar lo que nos tiene que dar. Cuando evaluamos la matriz de X en un vector D en la diagonal, pues nos tiene que dar la matriz M con los elementos D en la diagonal. Entonces, cuando calculamos los ideales de distancia, pues nos tienes que dar justamente, nos da esto, los delta I como generadores del ideal. Y esto, en realidad, este es el puente que nos ayuda a llevar los factores invariantes de cualquiera de las matrices que les presenté hace ratito con los ideales de distancia. Porque con eso podemos calcular la forma normal de Smith de cualquiera de las matrices que les definí hace rato. Este ejemplo es súper sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos los ideales de distancia con coeficientes en los enteros de la gráfica completa con 3 vértices. Y si evaluamos las variables en cero, nos va a dar que delta I va a ser 1. Si aquí debe haber sido K para tener el mismo, delta K va a ser igual a 1, si K es igual a 1, delta K va a ser igual a, cuando es 2, va a estar generado por el 1, delta 3 va a ser generado por el 2, cuando es igual a 3, y pues como ya tenemos a los deltas, entonces pues ya nada más es hacer los cocientes para obtener la forma normal de Smith de la matriz de distancia de la gráfica completa, y de la misma manera evaluando pues obtenemos la forma normal de Smith de DL y de DQ. En realidad, ¿hasta aquí más o menos quedó claro? Recuperas los valores de los factores. Los factores invariantes de la forma normal de Smith a través de esta fórmula. Y como hay muy pocos ceros en esta matriz, es súper complicado calcular los ideales de distancia para familias de gráficas. De hecho, este resultado me lo tomé un poco de los ideales críticos en el contexto de los grupos de pilas de arena. Nada más que resulta que para la gráfica completa, la matriz de adyacencia y la matriz de distancia son la misma cosa. Entonces, este cálculo lo hicieron Hugo Corrales, que es mi hermano académico, con Carlos Valencia, y calcularon los ideales críticos, pero aquí lo ponemos como los ideales de distancia de la gráfica completa, y pues una evaluación nos da las formas normales de Smith de esta familia. Y lo que hicimos también fue después calcular los ideales de distancia de las estrellas. Les digo, es medio complicado. De hecho, aquí les pongo el determinante y aquí les pongo que el késimo ideal de distancia de la estrella está generado por estos dos conjuntos. Y resulta que estos no son una base de Grobner, pero esta base es relativamente sencilla de escribir. Y una evaluación, pues otra vez nos da las formas normales de Smith. Aquí no pongo todas las formas normales de Smith que podemos obtener, pero son todas, ¿no? Todas las que les dije anteriormente.
Y yo no conozco, yo creo que sí se puede calcular los ideales de distancia de las gráficas bipartitas completas, pero para ser honestos, no lo he intentado. Se ve que es medio complejo. Pero aún así yo creo que vale la pena hacerlo, porque ahora no recuerdo muy bien, pero había una aplicación por la que tenía interés en hacer este cálculo, sobre todo del espectro. Hay un montón de cosas que salen en teoría espectral de gráficas y que si se hace con los ideales de distancia, pues todo eso es una generalización, se vuelve una generalización. Y en particular, pues yo, para ser honestos, no conozco los ideales de distancia de familias más grandes. Pero podemos seguir trabajando en esta exploración. Y les digo, la motivación para la definición de los ideales de distancia es porque había una pregunta abierta en el contexto de los ideales críticos, pero aquí, y ahí se comportan súper bien los ideales y las gráficas al tomar sus gráficas inducidas. Sin embargo, aquí en los ideales de distancia, y en particular, ni siquiera hay que irnos a los ideales, simplemente en las matrices de distancia no se comportan bien porque esta gráfica es su gráfica inducida de esta otra. Pero no, bueno, aquí debe haber sido H, ¿no? Otra cosa, ¿no? G'. Y esta matriz no es una submatriz de esta matriz. Entonces, si no es una submatriz, pues menos se va a comportar bien como en los ideales. Los ideales de distancia de esta gráfica no van a estar contenidos en estos de acá. Sin embargo, pasan cosas súper curiosas. Algo que nos dimos cuenta con Libby fue de este resultado. Que tomémonos a P4. P4 es esta gráfica, nada más aquí con índices. Y cualquier gráfica que contenga, lo que dice el lema es que cualquier gráfica que contenga P4 como su gráfica inducida va a tener su segundo ideal de distancia trivial. Y eso es fácil de ver y ahorita vemos por qué lo queremos hacer. Entonces, sea que una gráfica que contiene a P4, P4 le ponemos de manera apropiada estos índices. Entonces, la matriz de X de G va a contener la siguiente submatriz, al tomarnos simplemente la submatriz generada por los vértices de P4. Simplemente, esta es la matriz de P4. Y si nos tomamos el menor generado por esta matriz de 2×2 de estos cuadraditos, nos da el determinante igual a -1. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el segundo ideal de distancia va a ser trivial. Entonces, esto es súper interesante porque lo que nos está diciendo es que P4 y cualquier gráfica que contenga P4 va a tener su segundo ideal de distancia trivial, que esto no necesariamente tiene que pasar porque no se comportan bien como sus gráficas inducidas. Bien podría una gráfica, podríamos encontrar ejemplos donde si H es una subgráfica inducida de G, que pase lo contrario, que tenga menos ideales triviales G que H, por ejemplo, cosas de ese estilo. Pero aquí este resultado está súper interesante, sobre todo porque lo que nos está diciendo es que P4 es una gráfica prohibida para las gráficas con un único ideal de distancia trivial. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿podremos caracterizar a las gráficas con solo un ideal de distancia trivial? Y resulta que sí. Y aquí depende un poquito de a quién nos agarremos como anillo de polinomios. Bueno, ¿dónde están sus coeficientes? En Z, en R. Yo nada más lo he hecho para Z y R, pero cálculos recientes parece ser que si los tomamos en campos finitos, yo creo que puede dar información bastante interesante. Entonces, lo que nos dice el primer teorema es que si G es una gráfica simple conexa, entonces tenemos los siguientes enunciados equivalentes. G va a tener un solo ideal de distancia trivial en este anillo de polinomios, sí, solamente sí. G va a ser libre de estas tres gráficas. P4 ya se los presenté, POW es esto, el diamante es esto. Y sí, solamente sí, G es una subgráfica bipartita completa o KN.
La verdad es que yo nunca había visto este resultado. La verdad es que se me hizo muy sencillo y yo creo que hasta computacionalmente puede tener aplicaciones, porque si quisiéramos saber si una gráfica es una de estas dos gráficas, pues simplemente hay que preguntarnos, ¿tiene estas gráficas como subgráficas inducidas? Si sí las tiene, pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces, de hecho, este tipo de caracterizaciones nos llevó eventualmente a platicar con María Chudnovsky, no sé si la conozcan, más adelante vamos a hablar de ella. Y platicando con ella me decía, no, pero es que este resultado está bien sencillo. Sí, pero yo no lo conocía y aparte sale padrísimo aquí en el contexto de los ideales de distancia. Y tenemos un resultado entonces, si cambiamos de anillo, pues tenemos este resultado, que ahora con coeficientes en los reales, pues nos va a dar que va a ser o una estrella o KN. Igual, a mí se me hace súper interesante porque son clasificaciones bastante sencillas que yo nunca había visto en la literatura. De hecho, hay una página que se llama Graph Classes y las buscamos ahí y nunca las encontramos. Y si ahorita ustedes los buscan, la única referencia que van a encontrar hasta al menos hace un año era esta, que esa era la clasificación. ¿Tú puedes garantizar que siempre va a haber un menor de 2 por 2 que puede determinar por uno? No necesariamente. Y es una buena pregunta, porque al final es un ideal. Entonces lo importante es que el 1 sea combinación lineal de los elementos del anillo de polinomios, pero del ideal, ¿no? Por ejemplo, que tengamos dos polinomios x y x menos 1. Ya con eso tenemos al 1. Simplemente lo restamos, ¿no? Pero no necesariamente garantiza que va a existir un menor de 2 por 2 que sea 1. Pero es muy buena pregunta. Y de hecho, por mucho tiempo, como computacionalmente es muy complicado, al menos hace unos años, calcular ideales de distancia hace unos años, pues era súper complicado. Ahorita ya es más sencillo usando Sage Math-Cell. Pues ya podemos encontrar contraejemplos más rápido, pero en general, pues sí, de por sí es medio complicado, pero no sé, si intentamos calcular ideales de distancia de 15 vértices o más, yo creo que sí es una tarea bastante laboriosa. Y entonces, ¿qué pasa con las digráficas? Que se las había mencionado. Porque, como les digo, no es un tema que, digamos, a un matemático famoso se le haya ocurrido, sino que más bien lo hemos estado explorando y han salido cosas interesantes. Ahorita, más adelante, vamos a seguir viendo más. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con las digráficas? Y uno de los resultados que se dio cuenta una colega, Teresa, fue que, si no mal recuerdo, fue ella, que para n mayor o igual que 5, el segundo ideal de distancia de los circuitos, ¿se acuerdan de los circuitos? Simplemente son como ciclos pero dirigidos. El segundo ideal de distancia en el anillo de polinomios con coeficientes en z va a ser trivial y el tercero va a ser generado por este es un conjunto de generadores. Debe ser una base de Grosvenor, pero la verdad no recuerdo. Seguro sí. Entonces lo que nos dice este resultadito, lo que nos está diciendo es que hay un número infinito de gráficas fuertes, prohibidas, minimales, para la familia de digráficas fuertes con un único ideal de distancia trivial, porque lo que queremos es clasificar las gráficas en lugar de 2, con un 1 aquí. Entonces, pues, suena complicado el problema. Sin embargo, creo que más bien este fue el resultado de Teresa, que si G es una digráfica fuerte con diámetro mayor o igual que 3, entonces su segundo ideal de distancia va a ser trivial. Entonces, por un lado dice, este problema es difícil, pero por otro lado nos está diciendo, pero pues no tan complicado, ¿no? Como que pues su diámetro va a ser 2. Entonces, algo que también descubrió ella fue
Pues vamos a definir algo distinto, que le vamos a llamar patrón. Algunos le llaman trigráfica, pero creo que no coincide completamente. Yo le llamé patrón. Miren, sea que una digráfica con vértices V y arcos, el conjunto de arcos A, una digráfica fuerte y un patrón que va a ser un conjunto de vértices U, que es un subconjunto de vértices de B, y dos conjuntos de arcos B y C, cuyos extremos están en U, o sea que todo está como contenido en U. Entonces, donde los arcos de B son arcos de nuestra digráfica y los arcos en C no son arcos en A, o sea que estos están prohibidos. Y el resto de arcos, en realidad, para lo que queremos es que no nos interesa, pueden estar o no pueden estar. Por ejemplo, los arcos que haya entre Z y W no nos interesan, no nos dan mucha información algebraica en realidad. Y tal vez como que lo estoy haciendo un poquito lento, entonces lo que pudimos hacer con estos, ¿sí tengo tiempo? Más o menos. ¿Sí? Entonces, lo que nos llevó es a encontrar una caracterización a través de patrones prohibidos para la gráfica, para dar una clasificación de los ideales de distancia de digráficas fuertes. Y nos dio que eran de esta forma. Este es un bosquejo. Esta es la digráfica S3, es el circuito de 3 vértices. Y este es un bosquejo donde TD es un conjunto independiente, TB igual, K sub A y K sub C son gráficas completas. Entonces obtuvimos esta caracterización. Y en realidad este es un resultado un poquito antes, donde nos preguntábamos lo mismo. Ahora regresamos a las gráficas. ¿Cuáles serán las gráficas que tienen dos ideales de distancia triviales con coeficientes de los enteros, de cajón? Y lo que encontramos fueron estas 16 gráficas prohibidas y que todos los ciclos de longitud impar mayores o iguales a 7 también son prohibidos para nuestra familia. Esta familia, en realidad, yo cuando vi este problema dije, no, pues ya aquí ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Pero sin embargo, de lo que sí me di cuenta es que es una familia bastante interesante. Pero por el color rojo, si hay alguien daltónico. Vamos a ver un par de familias tres familias en las que están relacionados. Las gráficas de distancia hereditarias, y eso es lo que esa familia cumple, que si una gráfica es de distancia hereditaria, si para cada subgráfica inducida H de G, cada par de vértices U y V de los vértices de H, entonces la distancia en H de los dos vértices va a coincidir con la distancia en G de los dos vértices. Esta definición la hizo Ed Hovorka en los 77. Después él se cambió a la industria. De hecho, creo que lo pueden encontrar en LinkedIn. Y lo que hizo fue caracterizar esta familia como las gráficas que no contienen a la casa, que esta es una de las gráficas prohibidas, la gema. El dominó, esta no es una de las gráficas prohibidas, pero sí los ciclos de longitud mayor o igual que 7, mayor o igual que 5. Entonces ahí se traslapan unas de las familias que son prohibidas. Y otra de las familias con las que está relacionado es con las gráficas perfectas. Resulta que las gráficas son perfectas si el número cromático de cada subgráfica inducida es igual al tamaño del mayor cliqué de esa subgráfica. Y este resultado, que apareció en el Annals of Mathematics en el 2006, nos dice que una gráfica es perfecta si solamente si G o su complemento no contienen ciclos inducidos de longitud mayor o igual que 5. Y Maria Chudnovsky es ella, que les había mencionado hace ratito. Otra familia, de hecho yo empecé un poquito a estudiar esto de los ideales de distancia por este resultado. Resulta que Xiaoping Hu y Xinguang Wu, la verdad es que no sé muy bien, calcularon la forma normal de Smith de la matriz de distancia de los árboles. Y
Y de hecho, por muchos años casi fue el único resultado de la forma normal de Smith de matrices de distancia. Del espectro hay un montón, pero de formas normales de distancia yo he de conocer como 15 artículos porque casi es muy difícil encontrar resultados ahí. Bueno, entonces calcularon esta forma normal de Smith y en particular lo que demostraron es que los árboles tienen exactamente dos factores invariantes iguales a 1 para la matriz de distancia. Pero entonces, si se acuerdan del teorema de los divisores elementales, eso es lo que nos indica es que tiene al menos dos ideales de distancia triviales. Por lo tanto, los árboles están contenidos aquí. Entonces, algo que yo no sé, pero que sería interesante, si ya se pudo calcular la forma normal de Smith de la matriz de distancia de los árboles, es, ¿será posible describir los ideales de distancia de los árboles? La verdad es que yo creo que no, pero no lo sé. También decía que no de esta caracterización, pero junto con mis colegas pudimos dar esta caracterización y aquí en particular, pues por ejemplo, son las gráficas bipartitas conexas, que aquí están los árboles. Entonces, con muchísimo ingenio, sobre todo de Rallie, pudimos encontrar esta caracterización. Y ahora vámonos a la parte final con los árboles. Es el último resultado que obtuvimos recientemente. Resulta que Graham, Lovász y Pollack, espero que les suenen los nombres, encontraron esta fórmula para el determinante de la matriz de distancia de los árboles, que después realmente lo que hicieron Hu y Wu fue extender este resultado, pero al obtener la forma normal de Smith. Entonces, si se dan cuenta, si multiplican los factores invariantes, les da el determinante, pero perdemos el signo del determinante. Entonces, una de las consecuencias que obtuvimos con nuestro resultado, con nuestra caracterización, fue decir que los menores de tamaño de 3×3 de las matrices de distancia de cualquier gráfica bipartita conexa tienen que ser números pares. En particular, todos los menores, o más bien todos los, ¿se acuerdan del delta K? Que es el máximo común divisor de los menores de tamaño K de una matriz. Bueno, pues delta K de la matriz la matriz de distancia de cualquier gráfica bipartita conexa tiene que ser un número par y en particular el determinante tiene que ser un número par. Este resultado es súper interesante porque entonces lo que nos dice, pues se va a poder, hay muchas chances de que se pueda extender el resultado de Hu y Wu y de Graham, Lovász y Pollack a las gráficas bipartitas. Es algo que a la fecha lo tenemos en mente, pero no lo tenemos, no es un resultado que tengamos. Y ya para terminar, vamos a terminar con este resultado. Resulta que podemos definir una generalización de los árboles. Y les recuerdo que un K clique simplemente es una gráfica completa de tamaño K, con K vértices. Entonces, para los que han llevado teoría de gráficas, una manera recursiva de generar árboles es, se agarran un vértice y agregan un nuevo vértice que va a ser adyacente al vértice inicial. Luego, a esto que tenemos, agregamos un nuevo vértice y este vértice lo conectamos con alguno de los vértices de lo que nos quedó y hacemos recursivamente esto y nos va generando una gráfica acíclica, nos va generando un árbol. Esta construcción la podemos extender para algo que se llama K-árbol, que se define de manera recursiva, de la misma manera. Nos agarramos una gráfica, empezamos con una gráfica completa y entonces después nos agarramos algo que ya creamos anteriormente. Supongamos que ya le agregamos un vértice, tenemos un K-árbol. Entonces, ya tenemos una gráfica. Entonces, agregamos un nuevo vértice y a este nuevo vértice lo vamos a conectar a un K clique de lo que nos quedó a través de K aristas que van a ser adyacentes a los vértices del K clique. Y vamos repitiendo esta operación y nos van dando una generalización de lo que es un K-árbol. Y los K-árboles los podemos
tanto ver como un objeto de teoría de gráficas como un objeto, como un complejo simplicial, porque simplemente hacemos una biyección entre los k-cliques con los simplejos, es lo mismo. Entonces, de hecho, en este artículo ocupamos un poquito de código de complejos simpliciales de Sage-Maxwell. Y ahí mismo, en estos K árboles, vamos a definir lo que ya más o menos conocemos. Entonces, tenemos un K árbol T, D va a ser un elemento que está entre 1 y K, y entonces dos D cliques tau y tau' en T van a ser adyacentes si pertenecen al mismo D más un clique. De hecho, aquí, con que pertenezcan al mismo clique de tamaño mayor, ya con eso lo hicimos. Obviamente, pues van a pertenecer a uno en particular. Y en ese caso, pues vamos a decir que tau y tau' son incidentes a sigma. Y también vamos a poder definir lo que es un camino. Si tau y tau' son d cliques, un d camino entre tau y tau' va a ser una secuencia finita alternante de cliques de tamaño k con cliques de tamaño k más 1, tal que sigma 1 contiene a tau 1 y a tau 2. Lo mismito que conocemos para aristas. Necesitamos un objeto de mayor dimensión para que los vaya conectando y nosotros ir viajando a través de estos elementos de mayor dimensión. Entonces, la décima matriz de distancia, más bien, la décima distancia entre dos d cliques simplemente va a ser el número de d más un cliques en un d camino mínimo entre tau y tau'. Y pues lo vamos a denotar como dis d tau d. Si se dan cuenta, aquí a lo que vamos es que a un k árbol le vamos a poder asignar d k matrices de distancia, k distintas matrices de distancia. Y para este caso, estos, viéndolos como complejos simpliciales o como, como un concepto en teoría de gráficas, pues estos k árboles siempre vamos a poder encontrar un d camino para cualesquiera d cliques del árbol. Y ya con esto en mente, pues vamos a definir las matrices de distancia. CD, el número de d cliques de tau, de nuestro k árbol, y entonces la décima matriz de distancia de nuestro k árbol T va a ser la matriz de orden CD por CD, indexada por los d cliques, que va a ser exactamente lo mismo. Simplemente la entrada va a ser la distancia entre los dos cliques y 0 si es otra cosa. Va a ser lo mismo. Incluso en el caso igual a 1, pues va a coincidir con la matriz de distancia. Tenemos nuestro k árbol. La primera matriz de distancia va a coincidir con la matriz de distancia viéndolo como gráfica. La segunda matriz de distancia es como si nos tomáramos los arcos como los vértices y los triángulos como las aristas. Algo así lo podemos ver. El chiste es que esta va a ser su nueva matriz de distancia. Y lo que encontramos fue este resultado, que la forma normal de Smith de la késima matriz de distancia de un k árbol va a ser esto y su determinante va a ser esto. Y esto generaliza los resultados de Graham, Lomas y Pollack y el resultado de Hu y Wu. Algo que no sabemos es qué pasa con la forma normal de Smith, o incluso con la forma normal de Smith de las d matrices de distancia de los árboles con d menor que k. Y pues yo creo que más o menos aquí tenía un bosquejo, pero si quieren lo podemos dejar así y les dejo unas referencias. Le agradecemos a Carlos por su presentación. Antes de pasar a las preguntas, debo ofrecer una disculpa porque en la presentación de Carlos omití decir un detalle muy importante, es que en la pasada edición de las cátedras Marcos Moschinsky, Carlos fue uno de los ganadores, entonces eso habla de su trayectoria de Carlos. ¿Alguna pregunta?
Para estos árboles, ¿tienes resultados del tipo como los que tenías para las gráficas de... ¿Cómo era? Que si podías clasificar dados Mm, la trivialidad de los ideales de no, distancia. pero yo creo que eso está muy, muy interesante. Es algo que si tuviera tiempo lo haría, pero si ustedes tienen tiempo, háganlo. Yo creo que este tipo de resultados, en mi experiencia a mi parecer son interesantes y son relativamente fáciles de vender en algunas revistas, por ejemplo, en el Linear Algebra o... A mí me gusta mucho esta de Applied Mathematics and Computation. De hecho, es de las pocas revistas que son súper exagerados. No sé su experiencia, pero en esta piden que tu artículo no se parezca en más de 2% a otro artículo. A veces hasta el nombre me lo quieren, me dicen, oye, pero tu nombre ya apareció en los archives. Pues sí, ¿no? Entonces son súper, súper estrictos, pero pues hemos colocado algunos ahí. Entonces, esos resultados a mí me parecen interesantes, incluso hasta a mí me parece que nos regresa a preguntarnos a las ideas de Poincaré. Hay que revisar análisis situs. La quinta, no recuerdo qué, pero sí lo mencioné hace rato, siempre se me olvida. Y luego otra, ¿qué tipo de técnicas usas para clasificar estas cosas? Por ejemplo, creo que tenías uno de que ¿qué era el primero o el segundo ideal de distancia era trivial? Ajá. Ya lo pasaste, que tenías como 16 gráficas. No, sí, sí, ya lo pasé. Ese. Este. Para este. O sea, hay algo como, o sea, los vértices, el número de vértices está o sea, sabes como, primero encuentras como cuántos vértices puedes tener. En realidad, pasan cosas súper interesantes aquí. Yo, para serles honestos, yo ya tengo algunos programitas, pero esto no es lo que se debe de hacer. Yo tengo unos programitas que, digamos, me imagino cómo empiezo, por ejemplo, con algo, ¿no? No, pues me imagino que mi gráfica va a tener, va a ser inicialmente una gráfica completa con cierta propiedad, digamos que tiene 4 vértices aquí, y le voy poniendo vértices. Esto es adyacente con todos y así. Entonces, no es difícil programar, digamos, y digamos que esto es factible, esto es permitido. Entonces, digamos que por acá tengo otro vértice y digo, este vértice, ¿cómo se debe comportar con el resto de la gráfica? Y voy agregando aristas poco a poco y en el proceso de ir agregando aristas, yo le puedo ir preguntando, oye, ¿cuáles son sus ideales críticos? O el segundo, el primero, el que me interese, o su forma normal de Smith. Y ahí me va arrojando, no, pues sabes algo, ya te salió un 1, o te salió que es distinto de 1. Y esta es una de las técnicas que uno puede ir ocupando. Pero en teoría de gráficas hay un montón de resultados. Hay un libro que se llama Graph Classes de la CIAM, que tiene un montón de clasificaciones. Y hay algunas hay algunas clasificaciones que se obtienen de manera muy, muy, muy ingeniosa. De hecho, por algo está la clasificación de las gráficas perfectas en el Annals. Y lo que yo recomiendo, con base en la experiencia de este resultado en particular, es intentar ver la página de Graph Classes, ver qué ya se ha hecho, si coincide, porque viendo la estructura de estas familias de gráficas, puede ser que nos dé una idea de cómo se debería de comportar. Y fue un poquito eso lo que hicimos. En realidad fue seguir un poquito las clasificaciones que ya existían, ver cómo se comportan en las intersecciones, y definitivamente se ocupó propiedades de que estas gráficas comparten estructura con las gráficas perfectas. Por ahí va. Pero también esa otra técnica es más ruda, porque es prueba y error, pero también se puede usar. ¿Alguien más? Hay una pregunta. Entonces, por ejemplo, para el resultado de cárboles, este,
usaste ahora sí que una estrategia parecida como al de, bueno, se me olvidaron los nombres, pero de los, bueno, eran chinos, Sí. así que no me acuerdo cómo es, pero que Juego. utilizan como la matriz esta de Graham. De Graham Entonces, Pollack, ajá. De hecho, sí, eso no lo mencioné aquí, pero sí, realmente este es el bosquejo. Una de las primeras cosas que uno puede hacer, debe haber varias maneras de hacerlo, pero les digo, en particular, son teoremas muy complicados porque tienen mucha estructura, no tienen casi ceros. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue que la késima matriz de distancia de un cárbol con n vértices va a ser equivalente a esto de aquí. Después nos agarramos estos cuadraditos de aquí y estos nos dimos cuenta de que su forma normal de Smith era de esta forma. Pero entonces para poder calcular la forma normal de Smith de la matriz grandota tendremos que ir viendo qué pasa en la primera fila y en la primera columna. No, al revés, no, primera columna y en la primera fila. Entonces, haciéndolo de manera apropiada, podemos calcular ver que la késima matriz de distancia del cárbol va a ser equivalente a esta matriz. Y aquí es donde ocupamos el teorema de Hui-Wu, que ellos ocupan la matriz de Graham, Lovász y Pollack. Esa ya tiene una forma que ellos demostraron. No, si tiene esta forma, su forma normal de Smith de este cachito va a ser de tal forma. Entonces, pues ya con eso ya lo calculamos. Pero sí se ocupa. Yo creo que ese es un teorema muy, muy fuerte, que en realidad no es tanto de Hui-Wu, es de Graham, Lovász y Pollack, en realidad. Y aparte de eso, pues quién sabe, ¿no? Es bien difícil calcularlo. Y es también un poquito como de suerte, porque agárrense un árbol en particular, dos árboles en particular con n vértices. ¿Por qué sus formas normales de Smith deben de coincidir? Y ese resultado de Graham, Lovász y Pollack, yo lo he escuchado en algunas conferencias como que dicen, como que es un super resultado, porque es un resultado que no depende de la topología, sino depende solo del número de vértices. Pero sí, se ocupa la matriz de Graham y Pollack. y otra pregunta rápida, por ejemplo, de 3 o más ideales de distancia triviales, ahí sí ya se vuelve imposible el caso. De hecho, esa es una pregunta que nos hacía María Chudnovsky, porque platicando con ella, pues obviamente pues no se van a comportar bien, las matrices fallan, ¿no? Tenemos esta propiedad que les había preguntado, es que los ideales de distancia no se comportan bien al tomar sus gráficas inducidas. Entonces, algo que decía María Chudnovsky era, pues estaría súper interesante ver hasta cuándo truena, hasta qué momento, hasta qué K va a tronar intentar hacer estas caracterizaciones y por qué va a fallar, qué pasa, realmente qué pasa en el limbo. Para ser honesto, no creo que sean caracterizaciones sencillas, pero sería súper interesante ver qué pasa en la frontera, en ese momento en el que ya va a dejar de funcionar estas técnicas. Gracias. ¿Alguien más por acá? Bueno, pues entonces agradecemos a Carlos por su charla en nuestra sesión del coloquio. Gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a todos ustedes.